Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre. Sean todos bienvenidos a este su programa por la mañana. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día compañera, ¿cómo están las cosas? Dice que tiene mucho frío, que Sí, está aquí fría hoy la está esto temperatura. una nevera. Aquí dentro, ya nosotros hemos explicado que dentro de este estudio, por la naturaleza De los de equipos los electrónicos. equipos y la naturaleza del, ¿verdad? De este espacio, pues debe de estar más frío de lo normal, a una temperatura bastante bajita. Y entonces, ya ustedes saben, tempranito en la mañana, como que el frío pega más duro Aunque este todavía. frito de fin de y principio de año estuvo un poco flojo Sí, esta o vez. sea, estuvo muy poquísimo tiempo. Sí, sí, y se está pronosticando de que una sequía larga Ajá. para este año. Bueno, yo creo que hay sequías de todo tipo, Ujú. de todo tipo. Principalmente, si tú le preguntas a la gente, tú ves sequía, te dicen una sequía de cuarto, es que yo veo. Sí, una sequía. Por eso te digo que es de todo Sí. tipo. Y bueno, eso tiene que ver con una administración que ya viene en los últimos años experimentando una serie de vicios que hacen entonces posible que esos vicios, esas prácticas, se reflejen en la economía. Y así realmente es como anda el país, la gente lo siente, la gente lo está padeciendo. Este gobierno se ha encargado de tirar los recursos de nuestro sudor, tirarlo por la borda, lanzarlo a las calles comprando electrodomésticos y largándolo sin ningún tipo de criterio, gastando miles de millones de pesos en fundas para repartirlas, lanzándosela a la gente incluso desde un camión y la gente abajo y 2 o 3 empleados del gobierno lanzando la funda desde el furgón. Una barbaridad. Pollo, todo tipo de cosas. Eso ha hecho que muchas instituciones del Estado sean descuidadas. Propio de momentos como estos en que estamos en plena campaña y los recursos nuestros, los que deben de estar dirigidos a políticas, no solamente políticas sociales serias y comprometidas, sino a los servicios básicos por los que nosotros pagamos, pero no se nos devuelve en buenos servicios, como por ejemplo la energía, no la energía eléctrica, porque eso lo pagamos aparte, que por cierto, muy mala, pero todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de las personas por avenidas y vías que valgan la pena, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del agua potable, todos esos servicios están deprimentes todos. Lamentable eso, pero bueno, eso es parte de un gobierno ya muy cansado que hay que sacarlo cuanto Y antes. déjame decirte, Lindsay, este gobierno se ha beneficiado bajo precio del petróleo. No, Danilo no ha tenido que No ha habido manejar crisis ni una sola internacional, crisis. nada. Y por el contrario, la locomotora del continente, que es Estados Unidos, va a toda velocidad. Y aún así, el crecimiento económico de este país ha sido de un 5%, porque el gobierno dice, crecimos un 5%, pero un Pero ¿y 5%. quién fue que creció el 5? Hay que ver. No, pero hay un asunto, Lindsay. Ese crecimiento de la economía de Estado beneficia a la República Dominicana por dos cosas. Primero, porque ese dinamismo económico arrastra, es como un tren que va adelante, la locomotora, y todos esos vagones van atrás. Todos estos países de América Latina se benefician de ese crecimiento que tiene la economía estadounidense. Pero además, ese crecimiento de la economía estadounidense te impulsa las remesas. Las remesas el año pasado fueron de 450 millones de dólares. No, aumentaron 450 millones de dólares. ¿Tú sabes qué significa eso? Que el crecimiento debió de haber, no de 5, no de 7 o 8%, con factores económicos tan favorables. Sí. Y entonces,
precios de petróleo cómodos, una economía estadounidense creciendo, las exportaciones subiendo, pero tú no ves entonces que eso se refleja en la economía. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿y cómo ve la cosa? Y la gente te dice, no hay cuarto, no hay cuarto, porque así dice la gente, no hay cuarto. Sí, sí. Entonces, la percepción está derrotando a esa realidad que quiere vender el gobierno. Bueno, mira, lo que pasa es que el gobierno dice, ay, sí, crecimos en un 5%, pero ¿qué hicieron con ese 5%? Es lo que te estoy diciendo. Al Estado han ingresado unos recursos importantes como producto de ¿qué? De los impuestos que paga el pueblo dominicano. Pero el problema es... El endeudamiento externo sobre todo. También. Que es en divisa. Pero todos esos recursos que le han entrado a los bolsillos del gobierno, ¿qué han hecho ellos con ese dinero? Lo han aplicado a políticas públicas que vayan a devolver en bienestar ese crecimiento a la sociedad, digo, en conjunto. No, no lo han hecho, muy por el contrario. Por eso es que hablo de la repartidera de funda, de la lanzadera de funda a la gente, sin ningún tipo de criterio, sin una política social clara, repartiendo electrodomésticos, distribuyéndoselo a los candidatos de ellos para que a la vez ellos lo distribuyan. O sea, lo han tomado para hacer politiquerías baratas de la forma más burda posible. O sea, nosotros le estamos financiando la campaña a los candidatos del PLD. Qué bonito, ¿eh? Entonces, y ni siquiera lo del PLD, lo de Danilo, porque el PLD hay candidatos que... sí, que no le dan ni 5 centavos. Claro, porque son aguacates. O Danilo entiende que son aguacates y la verdad que lo son. Bueno, son de las cosas que también pasan. por un asunto de despecho. Sí. Venganza, despecho, wow, ese señor, yo no sé si haya algún psiquiatra que pudiera medianamente ayudar al presidente de la República a sacar todos esos rencores y que basta ya de actuar en base a los mismos porque nos está haciendo mucho daño a nosotros como nación, como pueblo. Un jefe de Estado no debería o no debe acumular ningún tipo de resentimiento, porque eso se traduce en desventaja, eso es una desventaja para cualquier pueblo. Y eso es lo que está pasando en muchos aspectos, al menos muchas de las del proceder del presidente de la República apunta a ser un hombre completamente resentido. Y es una lástima porque un mandatario debe de tener una serie de cualidades distintas quizás a la mayoría de los dominicanos, y una de esas cualidades es siempre tener el compromiso de servirle a su pueblo por encima de cualquier cosa, de garantizarle a este pueblo bienestar, pero sobre todo paz, tranquilidad. Son de los elementos fundamentales, de las características fundamentales que tiene que tener un mandatario de cualquier país, grande, pequeño, y no solamente un mandatario, cualquier político. Pero lamentablemente hay muchas personas que en el trayecto de la práctica política sus deseos se desviaron, sus anhelos ya se transformaron en otras cosas, su compromiso también, y pensaron más en ellos que en el entorno, que en su partido y mucho menos que en su país. Y igual que Danilo, una serie de personas que están alrededor del presidente de la República. Yo creo que con esta crisis me decían personas, amigos relacionados, me decían, Lindsay, pero no debería de ser al gobierno a quien se le debería de pedir la renuncia y no solamente a la Junta Central Electoral, porque quien ha propiciado todo este caos ha sido el presidente de la República. Yo digo, bueno, tú tienes razón, pero ya falta poco. Yo creo que este pueblo no necesita ni merece una crisis política más. Yo creo que ya la crisis política que está ahí, que la estamos viviendo, que la estamos palpando, ya es más que suficiente. Una serie de manifestaciones que se están dando y que se va multiplicando. Empezó aquí en la capital, pero ya Santiago en el día de ayer
se lanzó a las calles. Ya vi que Baní dijo, nosotros vamos también a unirnos, y así creo que va a pasar en todo el territorio nacional. La gente se siente defraudada, la gente se siente engañada, y lo que pasó aquí este pasado domingo, esta crisis política gestada por el propio gobierno, apenas inicia. Lamenté mucho que este joven que trabaja para la empresa telefónica de Claro, tuvo que ser hasta hospitalizado en el Centro Médico Dominicano con hematomas de los maltratos que recibió de parte de la policía. Eso la policía lo tiene que aclarar. ¿Y qué significa eso? Que el joven estaba siendo chantajeado, que el joven lo estaban obligando a que se someta a un discurso X. ¿Por qué ese joven al final, yo pregunto, por qué fue arrestado? Porque él no hizo nada más que servirle a este país, de denunciar que estaban penetrando al centro de votación donde él estaba, gentes que no debían estar ahí, poniéndole mano a equipo, solicitándole uniforme de la empresa para la cual trabaja, y él se negó. Creo que la empresa debería de premiar a ese técnico, porque ese técnico se negó a suministrarle a ese militar, que es una vergüenza, la verdad. Yo particularmente conozco a esa persona. Pero él dirá, estaba cumpliendo con mi deber, porque los militares solamente pueden decir, señor, sí, señor. Lo mandan a hacer una cosa y no le cabe de otra que tener que hacerla, pero eso no justifica tampoco, Aún así, ¿qué hizo el técnico? ¿Cuál fue el pecado del técnico que lo llevó a que lo apresaran? Cuando el técnico lo que dijo aquí a un amigo de él que es coronel, y le dijo, bueno, yo aquí estoy viendo muchísimas cosas raras. Quieren uniformes de la empresa Claro con un vehículo rotulado de la empresa Claro para penetrar en el colegio y llevarse unos equipos que no le dio tiempo a llevarse. Además, dice ese jovencito, cambiaron el sistema, cambiaron, ya no es el mismo que tenían, vinieron y lo cambiaron. O sea, él está diciendo la verdad que quizás muchos otros no se atrevieron a decir por temor, por amenazas que recibieron. Y por eso era que yo decía justamente el pasado lunes que a esos jovencitos, esa Junta Central Electoral los sometió a que ellos, muchos de ellos, ese era su primer empleo, lo pusieron en riesgo. A muchos de esos muchachitos lo pudieron haber linchado. ¿Quién? El propio pueblo, cuando los encontró infraganti haciendo lo que estaban haciendo, penetrando a los colegios sin que hayan allí delegados de ninguno de los partidos, sin que estuvieran allí quienes debían estar, manipulando las máquinas. Y fue la Junta Central Electoral quien mandó a todos esos muchachitos a manipular todas esas máquinas. ¿Y quién fue que lo denunció? El pueblo. El pueblo fue quien lo denunció. Y algunos delegados que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque vecinos del entorno llamaron a esos delegados que lo conocían, y cuando se presentaron, efectivamente, encontraron infraganti a muchos de esos jovencitos y entonces fueron rodeados esos muchachos. Y estaban más asustados que un gato cuando digamos que un grupo de perros les rodea. Claro que sí, porque ellos sabían que estaban cometiendo un crimen. Porque ellos, esos muchachitos, que se metieron en eso, por unos cuantos miles de pesos. Es lamentable que sean las propias autoridades que tengan que someter a esos muchachitos a hacer la peor de las cosas. ¿Cómo empieza su carrera, su vida profesional? Haciendo diabluras. Así empiezan entonces a ser unos profesionales retorcidos,
Entonces, no es una cosa sencilla. Ahora ese jovencito, el abogado, porque no es cualquiera que lo está diciendo, como hay una periodista en un programa de radio que da asco escucharla ya. Es una cosa terrible. Y con el cinismo con que habla, de por Dios. Un joven que presenta hematomas, ¿quién fue que se lo dio? La mamá que fue y le dio con un chucho a la cárcel. Óigame, señores, es que hay cosas que no se pueden ocultar. O sea, hay periodistas que llegan a defender hasta lo indefendible, lo que usted dice, pero Dios mío, ¿cómo se atreve? Mejor quédese callada. Pero no se atreva a hacer esos comentarios porque eso irrita a la gente, eso irrita a la población. A justificar lo injustificable. La gente ve a ese jovencito como un héroe. Así fue el coronel de Luis Abinader, el coronel, o no sé si ese es el rango. Interrogándolo y ya tú sabes, yo creo que le van a dar hasta de baja al hombre. Ay, ¿por qué? Porque él no hizo nada. Él lo que hizo fue que le informó a Luis que él conversó con ese amigo de él y lo puso en alerta. Pero también el partido Fuerza del Pueblo estaba en alerta. Porque yo fui una de las que me enteré también. Ya a las 7:30 de la noche, ya había una situación que era incontenible. O sea, todo estaba pasando de forma tal que fue tan rápido, todo, porque es que a última hora ellos decidieron boicotear el proceso. Mira, Lindsay, de por Dios. En la historia política, y ahí está el caso de Garganta Profunda, ahí está el caso de Nixon. En la historia del mundo y de aquí de la República Dominicana, cuando un gobierno está actuando en forma soberbia, siempre surgen ese tipo de personas que están en una labor civil, en una labor pacífica que no tiene nada que ver con, pero que favorece, que está haciendo, esa labor está siendo inducida, es patrocinada por grupos políticos, en este caso hasta subversivos. Y esos ciudadanos se colocan por encima de esas nimiedades y hasta sacrifican su propia vida y hasta sacrifican su estabilidad personal y revelan las cosas. Ahí está también el caso de Snowden, el caso de el militar que les dio los datos. O sea, si tú te pones a buscar, la historia del mundo está llena de personas así, que lo han arriesgado todo para darle una salida pacífica y política a su propio país. Yo pienso que ese militar, ese policía, porque es un policía, el coronel Guzmán Peralta, no deben de darle de baja por lo que él hizo. Porque sucede que él es un agente de la institución del orden y él lo que hizo fue a quien estaba custodiando darle informaciones que podían afectarle, que pudieron haberle afectado. Y en el caso del técnico de Claro, es un ciudadano, independientemente de que es un empleado de Claro, pero primero él es ciudadano de este país, donde a lo mejor tiene a sus familiares y a todos sus allegados aquí en el país, y tiene que velar por la tranquilidad, la paz y la prosperidad de este país. No, y que él estaba viendo que se estaba haciendo una cosa mala. Pero además, él no estaba haciendo, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de lo que es la democracia, él no estaba haciendo nada malo. No, lo contrario. Si él se hubiese quedado callado ante esa sinvergüencería que se estaba haciendo, ahí sí yo te... Los pero dos. Él lo que hizo fue hacer lo que muchos no se atrevieron a hacer. Un acto cívico. Sí, eso un acto cívico. Entonces yo pienso que en vez de maltratarlo, de torturarlo,
las autoridades lo que tenían que interrogarlo, si querían interrogarlo, porque ese es su derecho bueno, también. pero es que tú sabes que las autoridades saben que si el muchacho habla y dice, ya se descubre quiénes fueron los que participaron, aunque todo el mundo sabe que eso fue el gobierno. Pero que eso es intolerancia, Lindsay. Mira ese guardia que fue y tiró las 3 bombas ahí a esos muchachos. ¿Tú te crees que fue verdad lo que dice ahora el ministro de Fuerzas Armadas? Que él hizo eso y Montalvo, hizo eso a título personal. Hasta a nivel internacional, figuras como Cabello, por ejemplo. Diosdado Cabello. Y Roger Noriega, que es uno de los Roger Noriega, dicen, miren, un crimen de esa naturaleza solo lo puede cometer el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucho poder. Y las conexiones. Y las conexiones y el poder solamente, ¿quién lo maneja? El gobierno. Además, ¿quién no lo sabe? Lo saben hasta los chinos de Bonao y los que no son de Bonao. Todo el mundo sabe quién fue y por qué fue que cometieron el crimen. Como decía Diosdado Cabello, ¿por qué? Ustedes saben. ¿Por qué? Porque nosotros los venezolanos tenemos experiencia en eso, decía Diosdado. Porque el gobierno estaba perdido. Y como estaba perdido, tenían que armar un caos para que no se supiera. De eso sabemos nosotros. De eso sabemos nosotros, dijo él. De eso sí sabemos nosotros. Decía Diosdado, él confesaba delante de una reunión que tenía con su gente. Y él explicaba y dicen, ¿ustedes se imaginan que nosotros en Venezuela hubiésemos hecho lo que hizo el gobierno dominicano? Que en pleno proceso se suspenda. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a oír el video de Diosdado Cabello, que lo tiene Eric ahí. Había elecciones en República Dominicana, desplegaron las mesas, desplegaron los centros y de repente en pleno acto fueron suspendidas las elecciones en República Dominicana. ¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo? El gobierno en este caso. Trataron y después dijeron dificultades técnicas. ¿Por culpa de quién? Imaginemos nosotros que eso ocurriera en Venezuela. Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela. Que en una plena elección aquí digamos, no va a haber elección. Ahora, lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, no hay forma que ellos lo paren. No va a haber manera que ellos lo paren. Pueblos se cansan. Y cuando ellos ven, eran elecciones de concejales, ¿verdad? Sí, cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda otra que decir, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder. Aquí nosotros sabemos de eso. Ayer había elecciones aquí nosotros sabemos de eso, dice Diosdado Cabello, claro. Como no habían condiciones, ellos dicen no hay condiciones porque la van a perder. Qué sincero fue Diosdado. Sí, Diosdado ahí lo dijo, taquiti. Lo dijo bien claro. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó aquí el domingo. Porque el problema fue que la Gallup le dio en el mismo cuello al gobierno. La Gallup reveló que según las encuestas y según su encuesta que se hizo recientemente, en un 70% de los encuestados aptos para ejercer el voto dijeron que iban a votar en contra del gobierno. Por cualquier partido de oposición, sea Fuerza del Pueblo, sea PRM y sus aliados. Pero no iban a votar a favor del gobierno porque lo que querían, en un 64%, casi un 65%, el 65% de la población decía en esa encuesta que querían que el gobierno se fuera, que para fuera que iba este gobierno, 65%, y el 70%, casi el 75%, dijo que iba a votar en contra del gobierno. Eso fue lo que le pasó al gobierno, que ante esa realidad inminente, lo que iba a suceder aquí este pasado domingo era una pela calzón quitao que le iban a dar al gobierno, al partido de gobierno. Mira, y la forma en que se condujo ese proceso para abortarlo fue burda, asqueante. Léete ahí lo que dijo Almagro. Nada más ni nada menos que el secretario general de la OEA. No, Lizy, pero Almagro se fue demasiado lejos. No, pero léete que está bonito eso. Se fue lejos. Dice Almagro, el problema principal son los burros. Cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa un burro, ese es el problema, que es irresoluble. Irresoluble. Eso lo dijo Almagro.
pero yo estoy de acuerdo con Almagro. Yo estoy de acuerdo con Almagro. En muchas ocasiones quizás yo no he estado de acuerdo con muchas de las cosas, pero yo sí estoy de acuerdo con Almagro. Cuando... La República Dominicana va a votar en contra de él, tú sabes que hay elecciones el mes que viene en la OEA. Por eso la República va a votar en contra de él. Bueno, porque le dijo burro a Danilo. Le dijo burro en pocas palabras al presidente de la República. Y mira, yo te voy a decir algo, Alexander. Quizás no el burro se le tilde al que Danilo tiene como candidato, que la gente dice que, bueno, ahí no hay 10 pesos de cerebro en esa cabeza, pero no es tanto el burro el que gobierna. Quizás sí una persona con mucho resentimiento, eso sí yo lo tengo claro, y una persona que sí tiene luces, pero para hacer el mal. O sea, sí tiene inteligencia, quizás no luces, esa no es la palabra, pero sí tiene inteligencia, conocimiento, pero lo aplica para hacer el mal. Porque lamentablemente nuestro presidente le está haciendo mucho daño a la democracia dominicana. No me digan que fue la Junta, no, el responsable principal es la cabeza. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había producido un hecho de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido un gobernante del talaje de Danilo Medina. Ni siquiera Trujillo intentó hacer lo que ha hecho Danilo con la Constitución, con la democracia. Porque Trujillo nunca se atrevió a modificar la Constitución 2 veces para engancharse. No, Trujillo todo lo legalizaba, a tal punto. A tal punto de que él usaba títeres, pero estaban ahí pero Danilo no. Danilo sin ningún tipo de miramiento agarró esa Constitución y la desfifarró con tal de él quedarse ahí enganchado en el poder, él. Y por eso es que cuando él habla muchas veces se le va la chaveta y dice, yo voy a ganar las elecciones. Se pueden ir todos los que quieran irse de aquí, de este partido, que yo la voy a ganar. Así, Danilo, es que usted le iba a ganar. Así como lo que pretendía hacer con esas máquinas, que lo que pasa es que ahora es que más odian a Leonel. Porque como ellos saben que Leonel es un hombre brillante, ahora la estrategia de Joao es decir que Leonel no existe. De que ahora hacerle creer a los dominicanos que Leonel fue una sombra, una ilusión, una ficción, un sueño, como la vida es sueño. Está, pero no está. Sí. Una ilusión, una sombra, una ficción. Eso es Leonel, según Joao Santana. Y entonces, Leonel Fernández no existe, la fuerza del pueblo, no, eso nunca se creó, eso nunca se inscribió, y eso no, ¿qué es fuerza del pueblo? Para el gobierno. Esa es la estrategia. Y va y la dice Francisco Javier, y va y la dice el otro, porque esa fue la estrategia que ellos sacaron el lunes y la estrenaron. Esa fue la estrategia que en la semana pasada en la Helios ellos planificaron porque vieron que Leonel ya iba segundo y que era el único candidato que estaba creciendo. Los otros, uno estaba frisado y el otro iba en declive. Entonces, la maravillosa estrategia fue decir que Leonel no existe. Leonel es una realidad y ellos lo saben. Y Leonel es tanto así una realidad que de este proceso sale robustecido, engrandecido, porque todo lo que está pasando Leonel Fernández lo advirtió y se lo dijo a los demás partidos, incluyendo al PRM, y no le hicieron caso. Ahora se ponen la mano en la cabeza, igual que hicieron los británicos con el famoso Brexit. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Si ese voto automatizado desde un principio, como yo lo decía aquí, es que no se debe de permitir. Pero yo se lo dije a Luis, no se lo ve. Doña Adri ayer me escribió y me dijo, Lindsay, si mal no recuerdo, yo te escuché hablar en un programa que tú decías, Luis, ten cuidado, Luis Abinader, porque aunque no es contigo, no mires para los lados.
Ah, porque vinieron por el vecino, pero como no era conmigo, yo no dije nada. Vinieron por el primo, pero como no era conmigo, yo no dije nada. Ahora vinieron por mí y ya no tengo a quién decírselo porque se lo habían llevado a todos. Y eso pasó. Nosotros advertimos de 1000 formas posibles a toda la oposición que no permitiera y que apoyara la posición de Leonel Fernández, que era la correcta. Leonel había sido víctima de eso el pasado 6 de octubre y todo el mundo lo sabe, que el penco es un candidato ilegítimo, ilegal. Todo el mundo lo sabe. Y los primeros que lo saben es la cúpula del PLD, que fue quien gestó esa sinvergüencería. Entonces, lo que pasó el domingo es producto de ¿qué? De pecar bueno, yo voy a decir inocente y no de estúpido, pero de pecar de inocentes. ¿O qué creían? ¿O es que todavía no conocen al enemigo bien? El enemigo en este caso, ¿quién es? En este caso es el gobierno, porque ellos son la oposición. ¿Y quién es Danilo Medina? Un hombre que ya de la única manera se ha acostumbrado a todo hacerlo a través de artimañas. ¿O qué ustedes creen que pasó en el Congreso de la República? ¿Ustedes creen que esos honorables diputados y senadores votaron de que ay, sí, por su linda cara, porque ellos creen en ese proyecto magnífico de darle una estocada a la Constitución? Los votos no estaban. ¿Y por qué se vendieron todos los leonelistas, congresistas que se vendieron? Ay, ay, porque es que Danilo es más bonito y tiene el bigote más chulo. No fue por eso. Es porque Papeleta mató a Menudo. Es porque se habla de sumas multimillonarias que se le dieron. O el cónsul de Nueva York, ¿ustedes creen que fueron pocos cuartos que se le dieron a ese cónsul? Fueron cientos de millones de pesos, dije 100 y pico de millones, condonándole también una deuda que tenía por ahí. Y a cada uno de ellos se le dieron entre 40 y 50 millones de pesos. ¿De los bolsillos de dónde? ¿Y ustedes se creen que eso es algo bonito? ¿O que se estaba jugando frente a un chivito harto de jobo, como dicen en buen dominicano? No, era una persona que estaba dispuesta a hacer lo que sea, venderle el alma al demonio con tal de conseguir sus objetivos. No importa que sea de la manera más oscura y asqueante, él estaba dispuesto a todo. Y así fue, por ahí fue. Y me iban a decir a mí que esa máquina, ellos la metieron ahí, invirtieron, hizo que el país invirtiera miles de millones de pesos en esos equipos. Era de que para darle ventaja al pueblo. Que todo el pueblo de manera transparente se le iba a aceptar su voluntad, así, sin nada. Y que esa voluntad no me venga a beneficiar a mí, o sea, a Danilo Medina. No, porque ya se sabe muy bien cuál es el patrón de conducta del presidente de la República. Miren cómo está esa junta también, pero es un perfil que todo el mundo conoce. Así como Danilo maneja el Congreso de la República, o manejaba porque le faltan unos votos, y ellos querían crear este caos para modificar la Constitución. Entonces, en la Junta Central Electoral es igual. Ahí Robert de la Cruz entra y sale como Pedro por su casa a la hora que le da la gana. Y él mismo confesó que él ahí mandaba, que él manda en esa junta. O sea, Robert de la Cruz es el asistente personal de Danilo Medina, que como asistente personal él hace lo que su jefe dice, y a la vez él dice que él manda en la Junta Central Electoral. Encargado de asuntos electorales. Ajá, entonces él dice que él manda en la Junta, y él entra a cada vez que se le peguen ganas, que eso es lo que yo digo que se tiene que acabar. Que por cierto, en el día de ayer, 14 partidos políticos sometieron una instancia ante la Junta Central Electoral, un documento solicitando y demandando una serie de derechos, no pidiendo favores, una serie de derechos que la Junta tiene que darle la respuesta. Bueno, de hecho, le dio una respuesta ayer mismo,
porque estamos aquí contra el tiempo, contra el reloj. Creo que están convocando, no es para A hoy. las 10 de la mañana. Porque ellos, di que una reunión con los técnicos. En el día de ayer ellos dijeron, no vamos a ninguna reunión con ninguno técnico. Primero nos tenemos que sentar, ustedes los del Pleno, con nosotros y vamos a hablar inglés, español, bien claro. Vamos a hablar español bien claro. Porque la Junta siguió como Pedro por su casa también, dizque tomando decisiones de manera unilateral. La Junta Central Electoral no tiene ya potestad para tomar decisiones a sus anchas, porque ya perdió la credibilidad del pueblo dominicano en su conjunto. Ahora esa Junta tiene que estar monitoreada, lo menos que se puede hacer, porque era para que ellos todos estuvieran en la calle y presos, no en la calle, no, presos, empezando por el presidente de la Junta, siguiendo por el director de informática, siguiendo por el director electoral también. De elecciones. Todos esos debieron de estar hace rato en la chirola presos, si aquí hubiera justicia, si aquí las cosas se hicieran como Dios manda. Entonces, ¿tú crees que Jean Alain no es capaz de eso? Pero por Dios, ese es el problema, ese sistema hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa, Alexander? ¿Qué piden los partidos políticos? ¿O qué exigen más bien? Porque no es una petición, es una exigencia, porque ellos tienen el derecho a hacerlo. Lo primero es esta reunión de hoy. Lo segundo es que se debe de crear una comisión, y ya la Junta pidió, dice que solicitó a IFES y a Uniores para auditar los equipos. No era Uniores, porque Uniores, ¿qué es lo que es Uniores? Pero él tiene un canchanchaneo con la gente de Uniores que lo metió en esto. No, debió de ser la OEA, porque la OEA cuenta con equipos, capital humano, más que preparados para emprender este trabajo, que fue lo que hizo en Bolivia, pero ellos le tienen miedo a eso, justamente, porque fue la OEA quien al final terminó concluyendo en lo que concluyó, de que en Bolivia hubo un fraude colosal, que eso llevó a Evo a correr, que todavía anda corriendo. Incluso USAID es que le está pagando a IFE. Por eso la auditoría de IFE es más confiable. Sí. Porque quien está pagando no es el gobierno, no es la Junta. Y por vía de consecuencia, IFE puede hacer un trabajo imparcial. Un trabajo independiente. Pero esas, que la Junta, es más, no recuerdo si fue Leonel que mencionó en estos días, hubo alguien que mencionó en estos días, que los resultados de Alhambra y la otra, todavía no se saben cuáles fueron los resultados. No, porque el informe nunca se dio. Nunca se dio. Y nosotros, porque la Junta era que le estaba pagando. Claro, y el pueblo dominicano al final no sabe qué se hizo, qué hizo Alhambra, pero sí sabe que le pagaron millones de pesos a esa empresa española. Más de 20 millones de pesos por la derecha, y por la izquierda dicen, se especula que $1 millón. Y no se sabe qué fue lo que hizo. Y no, porque ellos dieron un informe de una página donde decían que eso era un sistema robusto, transparente, y que era la última Coca-Cola del desierto, tan robusto y tan transparente como lo que sucedió el domingo, ¿verdad? Como el Titanic. Esa gente deberían estar presa inmediatamente. Si la Junta es tan transparente, pues esa gente hay que llamarla a juicio, porque esa gente dijeron y calificaron esos equipos, dije, como robustos y los mejores del planeta. Señores, estos partidos de oposición, que es todos los partidos de oposición, unidos todos, en un solo documento, solicitando a la Junta Central Electoral por lo menos 6 aspectos fundamentales. Y uno de ellos es justamente la revisión de esos equipos, que se haga una auditoría por IFES y por la OEA. Bueno, ellos no cogieron la OEA, sino de que a Uniores. Perfecto, ahí está IFES. Yo espero que la OEA de algún modo pueda aportar ahí, porque la OEA debería de estar. ¿Cuál es el miedo que le tienen a la OEA? Entonces, por otro lado, ellos solicitan que se cree una comisión donde participe la OEA, Participación Ciudadana
y creo que IFES, que sirvan de acompañantes a la Junta en este proceso. Y yo lo veo como algo muy positivo. Porque como ya no hay tiempo para otras cosas, porque lo ideal es que esa Junta se vaya de ahí. Eso es lo ideal. Pero ante una situación como la que tenemos, con un tiempo encima, con toda en contra, pues hay que buscarle la mejor de las salidas. ¿Cuál es? Bueno, que esta Junta la supervisen, porque ya esta gente no gozan de ningún tipo de credibilidad, son sospechosos a todas luces de lo que pasó. El mayor responsable de este desastre es el presidente de la Junta Central Electoral y él sigue ahí como si nada, como que él no ha hecho nada. Él y todos sus secuaces, los demás miembros de esa Junta Central Electoral, ellos siguen iguales todos. A esta hora hace rato que el director de informática debió de estar fuera de esa institución y el director de elecciones, que se le cachó en reuniones con el gobierno a altas horas a las 4 o 5 de la madrugada. El día antes del proceso electoral, un día antes, la noche antes. Señores, por Dios, estamos hablando y estamos ante un caso muy serio. Hay otras exigencias que hacen esos partidos políticos, pero hoy a las 10 de la mañana finalmente se reúne ese pleno con esos partidos políticos y ahí es donde le van a pelar bien el plátano, porque ellos creen que aquí en el país parece ser que para ellos no ha pasado nada. Miren, este país está medianamente tranquilo, pero está en luto, que no crean ellos. Está en luto y con los ánimos crispados. En cualquier momento aquí, esto se puede ir a pique, ¿eh? Que no crea la Junta Central Electoral, que puede hacer y deshacer a sus anchas, como lo hacía antes. De ahora en adelante, hasta un chicle que vayan a comprar, tienen que anunciarlo. Hasta cuando vayan para el baño, tienen que anunciarlo. Ya debe de haber un monitoreo a esos jueces que actuaron como unos cobardes, que actuaron como unos traidores a la patria. Y que no lo digo por primera vez, lo vengo diciendo desde hace mucho. Desde el primer día que se prestaron a esa sinvergüencería de hacer lo que hicieron el pasado 6 de octubre, era para eso. Fíjate que el presidente de la Junta Central Electoral está metido hasta el toquete en esto, que le está haciendo el juego al gobierno también en querer desaparecer a Leonel Fernández. Yo no sé cómo lo van a querer desaparecer, porque lo último que pasaría aquí es que también el gobierno planifique cosas impensables, ¿verdad? Porque el presidente de la Junta Central Electoral lo confesó, que él llamó a Luis para decirle lo que estaba pasando, que él llamó a Kiki Antún para decirle lo que estaba pasando el pasado domingo, que él habló con el presidente de la República para decirle lo que estaba pasando. Pero él no llamó a Leonel Fernández. ¿No lo llamó? ¿Por qué? Leonel Fernández es una realidad. Es el líder político más importante. Es incluso el líder político que le ha hecho frente a la Junta Central Electoral, y no era como para que al primero que tuviera que llamar sería a Leonel Fernández. Ah, no. ¿Sabes por qué, Alexander? Porque el orgullo no lo dejó, porque eso era darle la razón a Leonel Fernández. Pero ese ego, esa petulancia, esa arrogancia, esa soberbia que carga en sus maletas el presidente de la Junta Central Electoral, no le permitieron hacer una llamada y hablar con el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Llamó a los otros, a los que son quizás más inocentes, pero que sabía que lo tenía que hacer también,
había una responsabilidad y deja de llamar al más importante. Digo, en términos de que ha sido la persona que más ha advertido y más ha luchado en todo este proceso y le ha advertido al pueblo dominicano de el peligro a que se sometía el país con la utilización de unos equipos que no habían sido acreditados por organismos internacionales, organismos avalados para hacer ese tipo, darle la certificación que necesitaban esos equipos siempre y cuando calificaran. Leonel venía advirtiendo todo eso, por eso el encono, el odio, el repudio de Leonel hacia Leonel Fernández, porque Leonel no es ningún estúpido ni ningún burro. Y como no es ningún burro, como dice Almagro, a los burros que gobiernan, entonces él, en pocas palabras, se habrá molestado con Leonel Fernández porque le descubrió todas sus sinvergüencerías que estaban haciendo en la Junta. Como los otros se quedaron callados. Entonces también él pensaba que podían caer en el gancho de decir, no, sigan con la mitad del proceso y la otra no. Sigan con el 30% del electorado y los otros no. Aquí el desastre que se iba a armar y el fuego que iba a haber por las cuatro esquinas en este país no iba a ser chiquito. Todavía esto no se sabe dónde iba a parar. Eso había que pararlo completamente, pero todavía el gobierno viene diciendo que no, que debieron de permitir que donde era con boleta física que se hiciera. Sí, no me diga, ay, qué noticia, ¿eh? Y fueron ellos los culpables. ¿Quiénes fueron los culpables? Eso es lo que se llama ser irresponsable. ¿Tú sabes qué pasa, Lindsay? Que el tema del algoritmo, la realidad ha venido a desnudar la situación. Y ha venido a desnudar la situación porque hay que recordar la sorna con que el presidente de la Junta Central Electoral asumió el caso cuando Leonel Fernández denunció el fraude que se había cometido el 6 de octubre. Y después todos los funcionarios del gobierno con la ironía con que asumieron el caso. Y eso ha venido a dar por la realidad. ¿Qué pasa? Que ahora el pasado domingo, intentaron hacer lo mismo otra vez. Intentaron hacer lo mismo, pero sin ningún tapujo. Sí. Sencillamente lo hicimos una vez y a lo mejor hasta con los mismos actores, diría yo, porque ya tenían la experiencia. El único problema fue que ahora, por la premura, como había tantos ojos encima de los equipos de la Junta Central Electoral, ahora lo hicieron con más premura. Al hacerlo con más premura, cometieron errores en la instalación del MACO, diría yo. No, lo que pasa es que tenían a IFES. Sí, pero que ahora lo hicieron con más premura. Sí. Porque aquella vez parece que lo hicieron a todas sus anchas, apoyado por Julio César Castaño Guzmán, imagínate tú. La otra vez lo hicieron a todas sus anchas. Ahora hay tantos ojos encima de los equipos de la Junta Central Electoral que tuvieron que hacerlo con mucha premura. Al hacerlo con tanta premura, parece que cometieron errores. Parece, ¿no? Y entonces es obvio que armaron un desorden, un desastre que se detectó el sábado. Se detectó el sábado en la mañana fue. Bueno, pues se pusieron a trabajar. En horas de la tarde realmente ya. Se pusieron a trabajar a ver si se podía superar, pero cuando la gente va y le da, no aparece el PRM, cuando la gente va, no aparece la Fuerza del Pueblo, cuando la gente va, no aparece Carolina o no aparece Johnny Ventura, pero aparecía siempre Domingo Contreras. El PLD siempre apareció. El PLD a nivel nacional. Sí. O sea, el fraude lo hizo la oposición, el sabotaje fue la oposición que intentó hacerlo, pero el PLD era el que se iba a beneficiar. O sea, eso hay que explicarlo bien. Y no han podido explicarlo bien. No, porque es que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Dice Fefita la Grande con su filosofía merenguera que la mujer que tiene 3 y con su marido 4
tiene la cara de gente, pero la conciencia de un gato. Entonces, eso está bien, ¿eh? Entonces, sí. Oye, la mujer que tiene 3 y con su marido 4 tiene la cara de gente y la conciencia de un gato. Ay, pero esa sí está buena. Y dice ella que no ve a Dios. No, jamás. A Satanás sí lo puede ver bastante bien. Entonces, en este caso, lo que hicieron el fraude del 6 de octubre, intentaron hacerlo ahora. Óyeme, tienen la cara de gente por la conciencia de un gato. Sí. Oye, pero tú sabes lo que es con todo lo... ahora, como tú decías, es que no tenían otra alternativa. Si no hacían eso, ellos estaban seguros, 100% seguros que ellos iban a ganar en el país entero. Es más, Temito Clemonta dijo, estamos ganando en 157 municipios. Pero con trampa. Pero con chivo cualquiera pasa. Pero con trampa, era que ellos estaban seguros. De la única manera que ellos ganaban era con esas máquinas, como las máquinas que usaron el pasado 6 de octubre. Lo que pasa es que IFES le dañó el sancocho. IFES vino al país y le dañó el sancocho porque la verdad que encontró, cuando empezó a analizar, claro, ellos son muy decentes. Dicen, sí, muy bien, estamos sorprendidos, pero no se sabe por qué que están sorprendidos. Lo que pasa es que no se sabe, porque ellos dicen, estamos sorprendidos de lo bien que han trabajado estos técnicos. Entonces nosotros sugerimos cambiar el software. Tan sorprendidos están que ese software que se usó y que tenía, hubo que cambiarlo. Estamos tan sorprendidos que a corto plazo lo más que se puede hacer es meter 9 medidas de seguridad, porque estaba en cueros. Esos equipos estaban en cueros, desnudos. No tenían ningún tipo de seguridad. Dice IFES además de esas 9 escalafones de seguridad, hay que meterle una llave también. ¿Y por qué dice que hay que ponerle esa seguridad? Esa llave de seguridad, porque no tenía ninguna. Porque había una ausencia de seguridad. Porque esos equipos eran altamente vulnerables. Ellos hicieron lo que le dio la gana. Hicieron lo que le dio la gana con Leonel Fernández. Entonces, IFES le vino a dañar el sancocho. Porque por eso era que ellos querían contratar nada más a Alhambra. Que a Alhambra le pagaron todos los cuartos del mundo. Dije, eran $1,5 millones. Al final dije, bueno, está bien, como los haitianos, nos transamos por 500,000. Eso era, que ustedes saben, por la izquierda, por atrás le dan el millón y por adelante le dan 500,000 para que el pueblo no se asuste tanto. Entonces, Alhambra dijo, dije, ay, sí, más robustos que están esos equipos. Mire, como diríamos, full de todo. Full de todo. Tan full de todo que miren lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque IFES le aguó la fiesta. Y yo espero que, miren, ya van más de 72 horas. Y ese militar que denunció el empleado de Codetel de Claro, él andaba buscando, eran unos equipos que se lo iba a llevar de manera que era por atrás. Que había que sacarlo antes del domingo. Había que sacarlo, no, fue el mismo domingo. Sí, pero que había que sacarlo. Antes del lunes. Ajá. Había que sacarlo antes de que fueran todos los demás. Él tenía que sacarlo. Y lo tenía que sacar sin que nadie lo supiera. Incluso utilizando a Claro como... de hecho, pidió un uniforme y camioneta de Claro. Lo pidieron todo. O sea, que ellos eran un empleado de Claro y como que esos equipos eran disque de Claro. Fíjense ustedes, de manera clandestina. Por ahí era que andaba la cosa. Mira, nos están pidiendo pausa. Vámonos a la pausa y retornamos.